One Hit Wonders en el mundo del hip hop. En este video nos adentraremos en el apasionante mundo de los One Hit Wonders, aquellos raperos que con una sola canción lograron capturar la atención del mundo entero y conquistar las listas de éxitos, pero que por alguna razón nunca pudieron repetir ese mismo nivel de éxito. Acompáñame en esta fascinante travesía mientras exploramos los momentos de gloria de estos raperos. Descubriremos cómo sus vidas cambiaron radicalmente tras su éxito y cómo enfrentaron los desafíos que siguieron a su momento de fama. Prepárate para conocer las historias detrás de cada uno de estos artistas y descubrir qué sucedió después de ese hit que los catapultó a la cima. Vanilla Ice. El nombre de Vanilla Ice se encuentra en la cúspide de la lista de los One Hit Wonder más emblemáticos del hip hop. En 1990 Vanilla Ice saltó a la fama con su icónico sencillo Ice Ice Baby. La canción, con su pegajoso ritmo y su letra contagiosa, se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial y se posicionó en los primeros lugares de las listas de éxitos, llegando a ser la primera canción de rap en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100. Con el éxito de Ice Ice Baby, Vanilla Ice logró una popularidad masiva y se convirtió en una figura icónica de los años 90. Su estilo y actitud lo hicieron un ídolo entre los jóvenes, y su apariencia y cabello platinado se volvieron una moda en sí mismos. Sin embargo, a pesar de su éxito arrollador, Vanilla Ice no logró mantener su estatus como un artista relevante en el mundo del hip hop. Su siguiente material discográfico no logró alcanzar el mismo nivel de éxito que su sencillo debut, y rápidamente cayó en la categoría de One Hit Wonder. A pesar de su corta carrera en el estrellato, Vanilla Ice se mantuvo activo en la industria musical y en otros ámbitos del entretenimiento, participando en reality shows y programas de televisión. Hoy en día Vanilla Ice sigue siendo recordado como uno de los One Hit Wonder más emblemáticos de la historia del hip hop. Aunque su éxito fue fugaz, su legado perdura como una representación de una época y una tendencia en la cultura de los años 90. Su nombre sigue evocando nostalgia y recuerdos de una era en la que su música y estilo se apoderaron de las pistas de baile y la televisión, dejando una huella imborrable en la historia de la música. Desiigner. Desiigner es otro ejemplo destacado de un One Hit Wonder en el mundo del rap. En 2016 este joven rapero saltó a la fama con su sencillo debut Panda. La canción, con su característico y enérgico estilo, se convirtió en un éxito instantáneo y se posicionó rápidamente en los primeros lugares de las listas de éxitos. Con Panda, Desiigner capturó la atención del público y la industria musical. Su peculiar voz y flow distintivo lo hicieron destacar entre la multitud, y la canción se volvió un himno para los amantes del rap en todo el mundo. Sin embargo, a pesar del éxito masivo de Panda, Desiigner no logró replicar ese mismo nivel de impacto con sus siguientes lanzamientos. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse relevante en la escena del rap, sus sencillos posteriores no lograron alcanzar la misma popularidad y cayeron en el olvido rápidamente. A pesar de mantenerse activo en la música y lanzar proyectos, su estatus como un One Hit Wonder se ha mantenido firme. A lo largo de los años, Desiigner ha seguido trabajando en su música y ha buscado reinventarse como artista. Si bien no ha logrado repetir el éxito de Panda, su presencia en la cultura ha dejado una marca y su nombre sigue siendo asociado con el inolvidable hit que lo catapultó a la fama. Chamillionaire. Chamillionaire es otro destacado rapero que ha sido catalogado como un One Hit Wonder. En 2005 saltó a la fama con su exitoso sencillo Raiden en colaboración con Krayzie Bone. La canción se convirtió en un himno y dominó las listas de éxitos en diferentes partes del mundo. Raiden destacó por su pegajoso estribillo y la habilidad de Chamillionaire para mezclar ritmos adictivos con letras significativas. La canción hablaba sobre la persecución policial y la injusticia racial, y rápidamente conectó con el público, convirtiéndose en un himno para aquellos que luchan contra la discriminación y la opresión. A pesar del éxito masivo de Raiden, Chamillionaire no logró repetir ese nivel de impacto con sus siguientes lanzamientos. A medida que pasaban los años, su popularidad disminuyó y su presencia en la escena musical se volvió menos destacada. Aunque su popularidad en las listas de éxitos pudo haber disminuido, Chamillionaire dejó su legado como un rapero talentoso. Además, hoy en día es un exitoso empresario.
Silento ganó una notoriedad inesperada y efímera en 2015 con su sencillo viral Watch Me. La canción se convirtió en un fenómeno en las redes sociales, donde la gente compartía videos bailando al ritmo de la pegajosa canción. Watch Me presentaba un baile único y divertido, con movimientos llamativos que capturaron la atención de un amplio público, especialmente entre los más jóvenes. La coreografía se volvió viral y pronto se hizo popular en todo el mundo, catapultando a Silento a la fama de la noche a la mañana. Sin embargo, a pesar del éxito masivo de Watch Me, Silento no pudo replicar el mismo nivel de impacto con sus siguientes lanzamientos. Después del éxito de su sencillo debut, sus siguientes canciones no lograron el mismo nivel de popularidad y su presencia en la escena musical se fue desvaneciendo. La pérdida de popularidad sería el menor de los problemas de Silento, ya que en 2021 fue arrestado y acusado de homicidio premeditado y homicidio grave por el asesinato de su primo Frederick Rooks. Craig Mack ganó notoriedad en la década de 1990 con su exitoso sencillo Flavor in Jair. La canción lanzada en 1994 fue un éxito rotundo y se convirtió en un himno del hip hop de la época. Con su carismático estilo y distintiva voz, Craig Mack se ganó reconocimiento de la industria y del público. Flavor in Jair fue el primer lanzamiento de Bad Boy Records y ayudó a consolidar a Craig Mack como uno de los talentos emergentes en la escena del hip hop de la época. A pesar del éxito inicial, Craig Mack no logró mantener el mismo nivel de relevancia en la industria. Aunque lanzó algunos sencillos posteriores y otro álbum, no pudo replicar el éxito de Flavor in Jair. Su presencia en la música se fue desvaneciendo gradualmente y su carrera se vio opacada por otros artistas emergentes en ese momento, especialmente por su compañero de sello de Notorious B.I.G. Craig Mack experimentó cambios en su carrera al cambiar de disquera y trabajar con diferentes productores. Sin embargo, sus lanzamientos posteriores no lograron alcanzar el mismo impacto que su sencillo debut. Craig Mack terminó retirándose de la música y uniéndose a un ministerio cristiano aislado que fue descrito como una secta, donde permaneció hasta su muerte en 2018. Sir Mix-a-Lot es más conocido por su icónico sencillo Baby Got Back, lanzado en 1992. La canción se convirtió en un éxito masivo de la época. Baby Got Back es una canción que celebra las curvas de las mujeres y su pegajoso coro se volvió instantáneamente reconocible. El sencillo alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 y se mantuvo en el top durante semanas. Además de su éxito comercial, la canción también generó controversia y debate sobre sus letras explícitas y el mensaje que transmitía. A pesar del éxito masivo de Baby Got Back, Sir Mix-a-Lot no pudo replicar el mismo nivel de popularidad con sus lanzamientos posteriores. Si bien continuó lanzando álbumes y sencillos, ninguno tuvo el mismo impacto que su sencillo más famoso. Afro Man alcanzó la fama con su sencillo Because I Got High, lanzado en 2001. Esta canción se convirtió en un éxito sorprendente y alcanzó la popularidad en todo el mundo. Con un ritmo pegajoso y una letra humorística, Because I Got High rápidamente se convirtió en un himno para aquellos que disfrutan del humor y la sátira en la música. El sencillo se centraba en los contratiempos y desafíos que enfrenta el personaje de la canción debido a su uso recreativo de la marihuana. Con letras ligeras y cómicas, Afro Man logró conectar con un amplio público y se ganó el reconocimiento a nivel global. Because I Got High alcanzó el éxito comercial y se mantuvo en las listas de éxitos durante semanas. Si bien Afro Man es considerado un One Hit Wonder por su éxito arrollador con Because I Got High, para muchos no lo es, ya que con su sencillo Crazy Rap también obtuvo cierto éxito, pero este sencillo no llegó a las listas de éxitos. ¿Tú qué crees? ¿Es o no un One Hit Wonder? A lo largo de los años, Afro Man ha continuado grabando música, aunque no ha alcanzado el mismo nivel de reconocimiento que tuvo con su sencillo más famoso. The Sugar Hill Gang se hizo famoso por su icónico sencillo Rappers Delight. Lanzada en 1979, esta canción se considera ampliamente como el primer gran éxito del género del hip hop y es una de las canciones más influyentes en la historia de la música.
Rappers Delight presenta un ritmo contagioso y una letra pegadiza que narra la habilidad y la destreza de los tres MCs. La canción se destaca por su estilo lírico y los miembros del grupo Wonder Mike, Big Bang Han y Master G impresionaron a la audiencia con su flow y habilidades de rima. El éxito masivo de Rappers Delight catapultó a Sugar Hill Gang a la fama mundial y llevó el rap y el hip hop a la corriente principal de la cultura popular. Aunque el grupo lanzó otros sencillos y álbumes, ninguno alcanzó el mismo nivel de éxito que tuvo con su sencillo más famoso. A pesar de ser considerados One Hit Wonders, The Sugar Hill Gang deja un legado duradero en la música y la cultura hip hop. Su impacto en la industria musical es innegable y su sencillo icónico sigue siendo un himno para los amantes del rap y la música en general. Biz Markie. Biz Markie, también conocido como el príncipe payaso del hip hop, es considerado un One Hit Wonder en la industria musical. Aunque tuvo una carrera larga y activa, su mayor éxito comercial y reconocimiento mundial provino de un sencillo icónico que lo catapultó a la fama. En 1989, Biz Markie lanzó su sencillo más conocido, Just a Friend. La canción presenta una melodía pegajosa y una interpretación vocal inconfundible de Biz Markie, que combina el rap con un coro cantado en tono cómico. Just a Friend se convirtió rápidamente en un éxito masivo en las listas de éxitos. Have you ever met a girl that you tried to date, but a year to make love she wanted you to wait? A pesar del gran éxito de Just a Friend, Biz Markie no pudo replicar ese nivel de popularidad con sus sencillos posteriores. Aunque continuó lanzando música, ninguno de sus otros trabajos alcanzó el mismo impacto que su primer gran éxito. Ser un One Hit Wonder no significa que Biz Markie no haya tenido una carrera notable y respetada en el hip hop. Su estilo único, habilidad de beatboxing y personalidad carismática lo convirtieron en una figura querida en la cultura del hip hop. A lo largo de los años se ganó el respeto y la admiración de sus colegas y fanáticos, y su legado como una figura influyente en el género perdura hasta el día de hoy. Mims. Mims se convirtió en un One Hit Wonder en 2007, cuando lanzó su sencillo debut This Is Why Hot, que lo catapultó a la fama y lo llevó a la cima de las listas de éxitos. This Is Why Hot fue una canción pegajosa que presentaba un ritmo distintivo y una letra que se volvió viral rápidamente. La canción alcanzó un éxito masivo y se convirtió en un himno en las discotecas y emisoras de radio de todo el mundo. La presencia de Mims en la escena musical aumentó drásticamente y parecía que estaba destinado a tener una carrera exitosa en la industria del hip hop. Sin embargo, a pesar del éxito inicial de This Is Why Hot, Mims no pudo replicar ese nivel de popularidad con sus sencillos posteriores. Aunque continuó lanzando música y trabajando en la industria, ninguno de sus otros temas logró el mismo impacto que su primer gran éxito. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de algunos de los One Hit Wonders en el hip hop. Aunque su fama fue fugaz, dejaron una huella imborrable en la música y en la memoria colectiva de los fanáticos. No olvides suscribirte, compartir y darle like si disfrutaste de este video. Y déjame saber en los comentarios cuál es tu One Hit Wonder favorito, o si crees que hay algún otro que merece ser mencionado en un futuro video.